¿Qué tal, compadrito? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué pasó, compadrito? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el confinamiento? No, pues ahí vamos, ya sé hacer macramé y un punto de cruz y esas cosas. No, sí, voy a tener que ir a tu casa porque nada más publicas de que si no haces arroz, haces no otras cosas y ya eres un experto culinario, caramba. No, bueno, tengo una comadrita que es la dorada en esta casa, es la que nos surte de las viandas, por decirlo de alguna forma, compadrito. Está bien, está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué me quieres platicar? Oye, pues se ha desatado la polémica en Francia, están verdaderamente molestos y enojados los franceses. Es más, mañana, bueno, ya está la portada en las redes sociales, pero mañana en el periódico y la revista del Equipe, que tú conoces muy bien, la más influyente de deportes en el país, eh, trae una lapidaria cabeza que dice, somos tontos, ¿no? Y se refiere porque Italia e Inglaterra anunciaron el día de hoy que van a regresar en el mes de junio con sus torneos. Y entonces los franceses pues ya pararon el torneo, ya le dieron el título al Paris Saint-Germain y entonces están furiosos porque tú debes recordar que no fue la liga la que paró el torneo, sino que fue el gobierno francés quien dijo que no había más, sino que el fútbol en Francia iba a regresar hasta pasada la primera quincena del mes de agosto. Entonces, pues somos tontos, es una cosa lapidaria en Francia que finalmente repercute en todo el mundo y ahora también pues ya nos está pegando aquí con el tema de si Inglaterra e Italia, que tuvieron Italia sobre todo, que tuvo este tema de la pandemia tan fuerte y que ahí inició, por ahí entró Europa. ¿Por qué demonios en México no tenemos fútbol, no? O sea, para que veas que el tema de la globalización nos alcanza de todas formas. No, pues sí. Pero mira, vamos, déjame tratar de ver y de entender, ¿no? La posición. Mira, me estoy llenando de sombras nada más. La posición del gobierno francés, ¿no? En ese momento en donde tomaron la decisión era cuando se cruzaban los peores días, no solamente en Francia, sino en Italia, en España. En estos momentos Inglaterra también está padeciendo de nuevos brotes de COVID y aún así se están animando y ya dieron su fecha de regreso. España ya también dio una fecha que es mediados, antes de mediados de junio, por ahí del día 11, del día 12, también, que por cierto es con el derby, ¿no? De Sevilla, entre los partidos más atractivos de esa jornada. Pero en ese momento quizá el temor fue, pues, de qué tamaño iba a ser la pandemia, ¿no? Ciertamente, y después de tantos días, podríamos decir meses, la pudieron controlar en Europa, pero todavía están con los estragos y están pensando en una segunda oleada. Yo, a final de cuentas, yo no pensaría que son los tontos de la colonia. Tomaron su decisión y creo que fue en su momento acertada y yo me mantengo en eso. Lo que está haciendo Alemania, digo, después de todos los exámenes que hicieron con sus jugadores, de jugar a puerta cerrada, de lo que van a hacer en Inglaterra, de lo que va a hacer España e Italia, bueno, eso es ya porque pasó el tiempo y de alguna forma ya han ido avanzando también en ver cómo pueden mitigar la situación de la pandemia, ¿no? Pero a final de cuentas, cuando se tomó la decisión, lo dudó Italia, lo dudó Inglaterra y lo dudó también España. Francia toma la decisión y bueno, pues yo siento que estuvo bien tomada a final de cuentas debido a la situación. Todavía falta saber qué es lo que podría suceder en Inglaterra, insisto, en Italia, que ya bajó el índice de contagios y de fallecimientos, al igual que España, y bueno, lo que está sucediendo en Alemania. Pero por su momento y por la forma en que se tomó en ese momento, yo no los criticaría tanto ni los señalaría como los tontos del pueblo, ¿no? Fíjate que a mí lo que me sorprende es Inglaterra
por las presiones de la Liga Premier, y por el tema verdaderamente de los potentados que son los dueños de los equipos de la Liga Premier. Porque Boris Johnson, ¿no? Boris Johnson, el primer ministro inglés, estuvo internado en terapia intensiva porque Claro. fue afectado por el coronavirus, ¿no? Estuvo Boris Johnson a un tris, verdaderamente, de no regresar. O sea, esa es la verdadera, esa es la realidad. No es con el visto bueno del primer ministro, sino por la presión de todo su gabinete, ¿no? El ministro de Cultura y Deportes dijo que sí, el ministro de Salud no quería, pero también el que hace fuerza es el ministro de Economía de los británicos para regresar. ¿En qué momento está la pandemia en Inglaterra? No tan controlada como en Italia ni como en España, ¿eh? Tampoco está tan controlada. Pero ¿qué pasa si en un momento determinado las marcas, los dueños y el gran poderío económico que tiene la Premier League y que además es una derrama verdaderamente brutal, que es muy importante para la economía del Reino Unido, pues finalmente dan esta fecha del 20 de junio y este partido con el que van a regresar, que es el del Manchester City contra el Arsenal, ¿no? Aparte es un juegazo con el que van a regresar. Y Ahora, tienen ahí pendientes 92 juegos, ¿eh? 92 partidos hay pendientes, a ver cómo lo sacan. Pero el tema sí llama la atención, muchísimo. ahora, estás tocando algo que es muy importante y que es para todos los países donde vamos a llamarle así la importancia, y me voy a referir exclusivamente del fútbol, tiene un peso específico. No es lo mismo la liga francesa a la Premier. La liga francesa inclusive podría yo ponerla en un escalafón más abajo que la Bundesliga. O sea, estamos hablando de que Inglaterra domina, después podría estar España, después Italia, y ahí peleándose con los españoles, pero veo a los españoles más fuertes en poder de convocatoria a nivel mundial. Atención, no nada más en el país, a nivel mundial. Es decir, todos los compromisos comerciales, todas las cuestiones de televisión, de patrocinadores, no es lo mismo hacia lo que puede ser con Francia. Entonces, yo siento que como momento, me quedo con eso. Francia lo pensó bien por el momento en que se tomó. Las ligas más poderosas, por lo mismo de que estaba en juego muchísimas cosas comerciales entre ellas, y por supuesto de vidas humanas, prefirieron aguantar. Y ahora tendremos que esperar qué respuesta va a haber o cómo se va a comportar las reacciones, si fue benéfico, si no fue benéfico, si no hay más riesgos de contagio, si los va a haber, si hubo una segunda oleada o si no va a haber. O sea, eso lo vamos a ver al futuro, pero por lo pronto Francia la tomó su decisión en su momento y creo que fue acertada. Además, insisto, no es lo mismo su liga a la de los países que hemos mencionado. Además, bueno, la frase somos tontos no es para los directivos de la liga, es para el primer ministro francés y para el presidente Macron por haber tomado ellos la decisión. Y la Claro. otra, que ya es un rebote, ¿no? De repente, pues entrando a las redes, empecé yo a leer que aquí en México, ¿por qué se paró la liga y todo? Y bueno, el otro día platicando tú y yo lo decíamos muy claramente, ¿no? Si en esos países donde ya el número de muertos es por debajo de los 150, en algunos casos ya hay 90 muertos diarios, que tienen más controlado el COVID y que además pusieron toda la carne al asador para poder detener la pandemia, no es lo mismo que llegues a México y te encuentres un día donde se rebasaron los 500 muertes, 501, no es lo mismo que llevas ya 4 días con más de 400 y que la famosa curva pues no únicamente no se aplana, sino que va en ascenso. Me preocupa, ¿no? Verdaderamente que haya gente que diga que el fútbol mexicano se pudo llevar al cabo sin ningún problema. Yo estoy completamente consciente del tema económico, lo conozco perfecto, tú y yo lo conocemos perfecto, lo que es de la venta de las camisetas afuera de los estadios, la comida, lo que es la cerveza en el estadio, en fin, todo eso lo conocemos, verdaderamente lo conocemos, sabemos el golpe económico que va a llevar esta situación, pero una cosa que es clara
no nos podemos comparar con Alemania y Angela Merkel, ni nos podemos comparar con Inglaterra, ni con Italia, ni con España, porque allá definitivamente el ataque a la pandemia fue frontal y con números reales. Y aquí ni siquiera conocemos los números reales, compadrito. Claro, bueno, ese punto es para empezar. México es un país, y no nada más por tener este sistema actual, sino en muchas tragedias anteriores donde ha habido sistemas políticos diferentes, los números oficiales distan mucho de lo que fue la realidad. Y comentábamos en aquel entonces lo que sucedió en 1985, donde irrisoriamente mencionan no más de 5,000 muertos del terremoto, y pues por supuesto que fueron muchísimos, muchísimos más. Ahora, yo te podría decir, yo pienso esto, compadrito. Dime a quién se lo escuchaste, o a quién se lo leíste, o dónde lo viste, y te diré qué intereses hay detrás de ese comentario. ¿Por qué? Pues vuelvo a lo mismo. Los intereses son muy importantes. Estoy hablando simplemente del fútbol. Son muy importantes. Cadenas de televisión, los patrocinadores, esto se tiene que mover. El deporte es un distractor, y me refiero a, en este caso, el fútbol. En el 85, una semana después, se siguió jugando la fase final del torneo mexicano. Recordarás que se había suspendido el América Atlante ese jueves 19 de septiembre, pero se había jugado en Tampico, el Tampico Madero contra Monterrey. Bueno, entonces, aquí no se podría continuar con el fútbol simple y llanamente porque lo has comentado. Sigue el incremento de contagiados y tristemente de fallecidos por el COVID-19 en nuestro país. Hay estudios que son muy criticados por el sistema en México, pero que vienen de instituciones muy importantes como el Instituto de Massachusetts, donde se acaba de informar que según los estudios, según las gráficas que se están viendo con referencia a México, que el número de fallecidos, no te estoy diciendo de contagiados, de fallecidos para septiembre podría llegar arriba de 120,000 fallecidos en nuestro país. Y si todavía estamos pensando en que el fútbol mexicano tendría que haber terminado, caramba, o sea, vamos a ponernos serios y vamos a revisar los números, cuál es la actualidad que estamos viviendo, para entonces, primero, estar conscientes de que tenemos que acatar lo que nos digan las cuestiones oficiales. Y segundo, pues ya ver si nos divertimos o no nos divertimos, si buscamos a un campeón, si se hacen nada más los cuartos de final, si te vas a una semifinal nada más, si lo que quieras. Primero vamos a solucionar todos en lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, esta problemática por la que estamos pasando. Pero yo creo que por eso siento que a final de cuentas, la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, los dueños de los equipos se han de ver reunido con autoridades del gobierno de México, con los científicos, con los especialistas, y han de haber visto la realidad a futuro. O sea, para dónde se encamina México con los números que estamos teniendo ahorita, y por supuesto no era para estar viendo si podíamos tener fútbol en un mes, porque ojalá que me equivoque, pero no lo vamos a ver, yo creo que ni en 2 meses o 3. Bueno, yo sí te podría decir que de muy buena fuente, porque pues, por el tema del deporte, yo jugué fútbol americano con muchos que hoy son doctores, y te puedo decir que son directores epidemiólogos, que esa palabra, ¿cómo se me dificulta? De la raza. Hasta me acuerdo de la maestra Gordillo. Bueno, el que dicen que, bueno, se les pidieron datos oficiales y ellos dijeron, no, esos no son datos oficiales, les vamos a dar los datos reales. Y había un informe muy preciso y muy claro en la oficina del señor Bonilla. Así es que yo creo que en base a ese informe es que se tomó la decisión de suspender el torneo. Así de fácil. Los datos duros llevaron a la decisión de no abrir más la puerta a algo que no se ha podido detener. Ahora, el caso de Santos, ¿no?
15 jugadores que dieron positivo en menos de 3 días, oye, pues no te da, la verdad, no te da, aunque los demás equipos que se han hecho exámenes no han dado, bueno, el caso de Chivas que dio un positivo, pero los demás que han dado a conocer los resultados no han tenido casos. No se puede, las condiciones no están dadas en México y tristemente lo vemos día con día y con día y esto va aumentando. Así que, pues, ojalá que esto cambie. Es el deseo de todos nosotros, por supuesto, pero yo no veo en un futuro inmediato que haya la posibilidad de tener reuniones públicas, cines, teatros, espectáculos tipo deporte profesional. Lo veo muy, pero muy complicado. Pero bueno, seguirán las voces interesadas en decir, ay, ¿por qué? Si pudimos haber hecho cuartos de final a un solo partido, o irnos directo a semifinales o lo que sea. O sea, es pues, las ganas de ver espectáculo. Y ahorita no lo podemos ver en las condiciones en las que está México. No, no estamos para esas cosas. Bueno, compadrito, te Y mando un hablando, fuerte abrazo. fíjate, nada más rápido, la MLS, que también ya está haciendo entrenamientos, quiere hacer algo parecido a lo de la NBA, llevarse a los equipos a una región de Florida, donde hay un complejo con muchas canchas y hay para hospedaje. No es Disney World, como la quiere ser la NBA, pero ya los jugadores dijeron, no, nosotros no nos movemos y hasta que no se aclaren bien las cosas, no lo hacemos. Pero se hicieron bien, porque también así, tú sabes que existen en el béisbol de grandes ligas la Liga de la Toronja, que es en Florida, y la Liga del Cactus, que es en Arizona, y en ese modelo querían hacer el tema de la MLS. Pero bueno, mientras no estén las condiciones dadas también en Estados Unidos, que las cosas están todavía que arden, pues hicieron bien. Te mando un fuerte abrazo, compadrito. Igualmente, pues ahí salúdame a Jime, a Luisito y también a Miguel, y a ver cuándo me invitas al restaurante, que se ve que tu ventanal da un buen restaurante, pero hay, COVID, hay también contingencia y no hay nadie. No, mira, lo cerramos por el COVID-19 también. No hay nadie. Aquí estamos. Órale, Te mando un saludos, fuerte compadre. abrazo. Órale, Saludos en suerte. casa. Gracias, igualmente. Bye. Bye.